Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Punto Rosa Hermosillo. Este espacio donde las historias no solo se cuentan, se cuestionan, se sienten y a veces hasta nos mueven del lugar. Hoy me acompaña una mujer que no solo ha construido una trayectoria profesional sólida, sino que también está incidiendo directamente en cómo se construyen reglas más justas para todas y todos desde lo público. Ella es la maestra Esmirna Gallardo Fernández, titular de la Unidad de Género del Ayuntamiento de Hermosillo y una de las impulsoras del Reglamento de Igualdad entre Mujeres y Hombres, una herramienta clave para traducir el discurso en acciones concretas. Pero hoy no solo vamos a hablar de reglamentos, vamos a hablar de decisiones, de retos, de lo que implica sostener una causa y de la mujer que está detrás de todo eso. Porque aquí, en Punto Rosa, nos interesa lo que no siempre viene en el documento oficial. Esmirna, muchísimas gracias por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación a Punto Rosa. Muchas gracias, Alma, gracias a ti, al contrario. A ver, vamos empezando directo. ¿Te Claro parece? que sí, adelante. Si el reglamento de igualdad fuera una persona, ¿sería una persona paciente, firme o incómoda? ¿Cómo es el reglamento? Yo creo que sería una persona firme, pero también paciente. ¿Y que incomoda o no? Yo creo que un poco, porque pues sabemos que cuando se habla de perspectiva de género, de igualdad, sí hay cierta incomodidad, pero también hay apertura. Entonces es lo que me ha sorprendido a mí, que ha habido apertura, partiendo del personal, de los enlaces de género y todo lo que hemos ido ahí trabajando, implementando. Claro que ha sido un trabajo en equipo. Ahí está la coordinación jurídica que impulsó también el reglamento, la parte de los regidores también, las instancias de la mujer también. Entonces, sí, sería una persona firme, pero a la vez paciente, porque es algo que está implementándose. Eso es como empezar un camino. Sí, porque una cosa es hablar de igualdad y otra muy distinta es bajarla ya a reglas, a un reglamento, pues, ¿no? ¿En qué momento dijiste esto hay que estructurarlo? Pues bueno, partimos de que estamos aquí como unidad de género partiendo de una obligación legal, primero que nada. Y también porque no existía una unidad de género al interior del ayuntamiento, y si bien es cierto la normatividad establece que hay que implementar la política de igualdad. Ya se hablaba de perspectiva de género, ya existe la instancia de la mujer, sin embargo hay que como transversalizar la política y sobre todo pues aterrizarla, ¿no? en todas las áreas. Así es. Para quienes nos escuchan y dicen, suena importante, pero no sé bien de qué se trata. ¿Qué es el reglamento de igualdad entre mujeres y hombres y por qué sí debería importarnos? Sí, claro. El reglamento, primero que nada, pues es una normativa, ¿no? Al interior del ayuntamiento, deriva de lo que es la ley de igualdad entre mujeres y hombres, tanto general como del estado de Sonora. Entonces, la ley de igualdad no especifica exactamente que debe existir una unidad de género o de igualdad de género como tal, pero sí establece que debe haber mecanismos institucionales para aterrizar la política de igualdad, para transversalizar. Entonces, es importante precisamente por eso, porque a la fecha todavía existen brechas de desigualdad en la sociedad, en el ámbito laboral, etcétera, y lo que se busca es que se reduzcan esas brechas. Claro, muchas veces estos instrumentos se quedan en papel, no podemos negar eso. ¿Qué hace diferente a este reglamento? ¿Cómo se busca que sí tenga un impacto real? Bueno, partiendo de que ya es una normativa que ya está vigente, ya está en el boletín oficial, y bueno, incorporamos la cuestión de las designaciones de enlaces de género para cada área,
para cada dependencia. Okay. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a haber una persona, un servidor o servidora pública también. Sí. Me impresionó porque también designaron es lo que hombres. te iba a preguntar, ¿sí? Sí, hombres. Entonces, muy poquitos, pero sí designaron hombres para que sean los enlaces de género en diversas áreas y instancias, instituciones. Y está muy dinámico eso, muy padre, porque ellos van a llevar lo que, pues, las capacitaciones y todo lo que hagamos en cumplimiento al reglamento que deriva de la Ley de Igualdad a sus áreas. Lo van a ir bajando a sus áreas, al personal. Tienen todo el apoyo, pues, de mi área, de la comunidad de género, con coordinación jurídica también. Ahí el coordinador está apoyando con todo eso, y entonces está dinámico porque ya empezamos unas capacitaciones, ya empezamos también que volvimos a solicitar ya sea la ratificación o la designación de esa persona que va a ser el enlace, porque lo habíamos hecho previo a la emisión del reglamento, y entonces una vez que se emite el reglamento y que ya está en boletín oficial, el reglamento establece ya las atribuciones para esos enlaces de género. Entonces, ya existen formalmente en la normativa los enlaces de género. Sí, de hecho, a mí me dio mucho gusto y agradezco la invitación que se me hizo al evento de la presentación, pues, de la exposición que se nos hizo ahí por parte tuya y también de tu jefe, ¿no? Sí. No, es tu jefe, no sé, porque luego me dicen, no, es mi jefe, estamos en el mismo nivel. No, sí, pero bueno, ok. Y sobre todo el ver la presencia ahí, Esmirna, de muchas mujeres muy destacadas, con diversas representatividades, ¿sí? Desde estaban ahí representantes de colectivas, representantes de otras dependencias, estuvo la tesorera del ayuntamiento también, por supuesto, nuestra amiga la maestra Angélica Payán, que fue la anfitriona, por decirlo así, ¿no? Del espacio ahí. Entonces, muy, muy buen evento y muy buena exposición que nos hiciste ahí. Pero yo quiero hacer de cuenta, bueno, me imagino que mucha gente, como te decía ahorita, no lo conoce. ¿Cuál fue el mayor reto al impulsarlo dentro ya del ayuntamiento? Y aquí me quiero poner un tantito incómoda. ¿Dónde están hoy las resistencias cuando se habla de igualdad en lo público? Bueno, sí hubo un poco de resistencia cuando se presentó en Cabildo para aprobarlo, porque se malinterpretó el sentido de la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Qué milagro! Ay, perdón, pensé en voz alta. Sí, de hecho, pues había que leerlo a detalle y a conciencia el proyecto, porque no en ningún momento difiere en cuanto a los privilegios para las mujeres o para los hombres, no. Se trata de establecer equidad, una política de igualdad, una equidad, y sobre todo que se transversalice la perspectiva de género en las acciones de gobierno municipal. Entonces sí fue ahí difícil, la regidora Cassandra te lo podrá contar también mucho mejor que yo, pero se aprobó, afortunadamente se aprobó, y bueno, yo creo que vamos caminando a paso lento pero firme en esas resistencias. Sí, hace unos días precisamente tuve pues no es discusión, pero sí aclararle a una persona que me discutía, él sí me discutía, era un hombre, de que es que ustedes quieren ser iguales que nosotros y que ustedes, y la igualdad, y le digo, a ver, es que si hablamos de igualdad, a ver, Esmirna, tú ayúdame, si hablamos de igualdad, yo le decía, estamos hablando, sí, de que sí queremos igualdad, pero igualdad de oportunidades, ¿sí? Queremos piso parejo para avanzar nosotras también, como lo han hecho ustedes, pero por supuesto que hablamos de equidad, tenemos que ver también las necesidades, las características, las peculiaridades, en fin, de cada persona, pues, ¿no? Y yo le ponía aquel ejemplo clásico, tú sabes que yo me muevo en bicicleta, entonces voy a irme a un ejemplo bicicletero. Yo le decía, estábamos, más o menos éramos 5 personas las que estábamos ahí, 3 hombres y 2 mujeres. Y yo le digo, si habláramos únicamente de igualdad, a cada una de estas 5 personas que estamos nos darían la misma bicicleta, o sea, el mismo modelo de bicicleta, no la misma, el mismo modelo de bicicleta. Pero si hablamos de equidad, tal vez a nosotras, a las mujeres, nos dieran una que tiene el cuadro, se llama, de la bicicleta, adecuado a nosotras las mujeres que subimos a la bicicleta con vestido, con falda. No es igual subir el pie para atrás como lo hacen los hombres, en fin.
Si es un niño, un infante quien está aquí, Exacto. se le va a dar una bicicleta de acuerdo De a su acuerdo. necesidad y a su tamaño. En fin, eso es equidad. Así es. Igualdad es que a todos nos van a dar una bicicleta, pero equidad es otra cosa. Entonces, a ver, tú ayúdame con sí, eso. es tomar en cuenta las necesidades ya en lo individual, ¿no? Y tratar de equilibrar pues esos obstáculos, por así decirlo, a los que nos enfrentamos cuando buscamos esa igualdad, ¿no? También me cuestionaba, incluso un abogado, no vamos a decir nombres, pero me decía, no estoy de acuerdo con todo esto, ya existe la igualdad, ya existe en la Constitución, etcétera, ya tú sabes, ese debate, ese discurso. Sí. Pero le decía yo, bueno, ¿por qué tiene que haber una unidad de género? Me decía, bueno, pues porque hay que aplicar la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando solo de favorecer al género femenino, a la mujer. También los hombres son beneficiados cuando las políticas públicas se trazan con perspectiva de género. Así es, sí. Se trata de establecer una igualdad o buscar la igualdad en las políticas públicas, pero enfocados a lo que se necesita. Ahorita que hablabas de equidad, en nuestro primer taller, Iván Andrade nos ayudó ahí en el primer taller, muy acertado. Excelente. Excelente. Y lo saludamos, sí. Excelente impresión y pues me va a apoyar ahí con otros talleres. Y quedaron muy conformes los enlaces, pero uno de los ejemplos que él mencionaba ahí, que estamos totalmente de acuerdo, decía, bueno, si vamos a construir o vamos a ejecutar una obra pública para que un campo, un sector histórico se vea mucho más bonito, bueno, la calle empedrada, ok, sí, pero hay oficinas, pues es un centro histórico, hay oficinas, etcétera, sí, la calle empedrada se ve muy bonita, más bonita, pero bueno, por ahí, ¿quién pasa? Pasamos también mujeres, claro, que traemos tacones, que traemos falda, pasan mamás. Pasan personas en silla de ruedas. Personas en silla de ruedas, mamás que llevan carriola. Claro. Entonces, esa es la perspectiva de género, no es favorecer o privilegiar a mujeres o hombres, sino identificar las necesidades de cada uno y aterrizarlas en las políticas públicas, en los programas, en las obras, en lo que se ejecuta. Identificar las diferencias, pues, o sea, hablamos de igualdad, sí, pero qué importante también el decir, para alcanzar una igualdad hay que identificar las diferencias. Así es. Y respondiéndole a la pregunta que te hacía esta persona de por qué tiene que existir una unidad de género, por personas como usted. Bueno, así de fácil, ¿no? Estás al frente de la unidad de género ¿desde cuándo? ¿A partir de cuándo? A partir de mayo del año pasado. De mayo, ¿no? Que ya vas a tener un año, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Qué implica realmente ese rol más allá del nombre? ¿Qué ha implicado para ti? Mucho trabajo y bueno, cuando llegó a la unidad de género que estaba antes en presidencia, se hicieron cambios para pasarla a la coordinación jurídica porque el argumento es que es un cumplimiento a una normativa, ¿no? Entonces va y cae con nosotros a la coordinación jurídica y me dice el licenciado Eduardo Chávez, mi jefe, bueno, pues hay mucho trabajo, hay más trabajo, es una buena noticia y una mala porque a lo mejor te gusta el tema, pero es mucho más trabajo y yo, bienvenido sea el trabajo porque el tema es relevante, es necesario, soy mujer, me he enfrentado a obstáculos o brechas detectar brechas de desigualdad, soy mamá de dos mujercitas, de dos niñas, entonces el tema me encanta, me gusta, quiero aportar algo, me ha tocado afortunadamente desde que inicié mi carrera en el ámbito jurídico, público, laboral y jurídico, implementar desde cero mecanismos, me tocó el tema de la transparencia y todo eso, entonces pues para mí es un reto y creo que estoy rodeada de un buen equipo y buenos enlaces que poco a poco están sumando y están transmitiendo también todo lo que conlleva. Y qué bueno que cuentas, te agradezco, o sea, quién eres, pues, ¿no? Soy mamá, dices, además de dos niñas y demás, porque también de pronto llegan mujeres a ciertos puestos, no solamente al que tú tienes ahorita, sino a otros puestos, y llegan mujeres y no se nota que llegaron mujeres. Sí, qué terrible, ¿no? Bien. A veces es navegar contra esa corriente. A veces, ¿verdad? Sí. Trabajar estos temas no es solo técnico, también es algo emocional. ¿Qué te ha movido personalmente a ti? ¿Qué te ha movido estar en esta trinchera, en lo personal? En lo personal, que me gusta que la mujer sea independiente, que la mujer sea
libre de decidir y sobre todo que tenga que aportar y que sea escuchada. Muy bien. ¿Cómo se articula la unidad de género con otras dependencias para que la igualdad no se quede aislada? ¿Cómo entiendo, pero me gustaría que las personas que nos ven, que nos van a ver más allá en nuestras redes sociales, les quedara claro qué es eso de la transversalización? Ok, sí, bueno, es un camino que apenas vamos empezando en el ayuntamiento, está empezando fuerte, está empezando con muchas cosas positivas. Nos falta presupuesto. Eso te iba a decir, porque de eso se trata, sí, además, claro. Para poder hacer acciones transversales, sí, necesitamos también que el presupuesto lo vayan asignando y le asignen un rubro a el enfoque de género. Así es, pero creo yo que es paso a paso. Entonces, bueno, el paso ya está el reglamento, ya existe la unidad de género, ya nos estamos dando a conocer, al menos ahí al interior del ayuntamiento, que es donde vamos a trabajar, y la cuestión de transversalizar la política es que permear esa política de igualdad para que todas las acciones y todos los programas y las políticas públicas que se implementen en el ayuntamiento lleven la perspectiva de género y con enfoque de igualdad. Con enfoque. Okay. Esa es la parte interesante que vamos a tener que trabajar. ¿Y qué tanto margen de acción real tiene una unidad como la que encabezas tú para incidir en políticas públicas? Pues bueno, partiendo de que estamos en un cumplimiento normativo, partiendo de la capacitación y de todo lo que implica la sensibilización también, las actividades que vamos a generar y que vamos a planificar en este trayecto, creo que es de la manera en la que vamos incidiendo para que más servidores públicos y servidoras públicas conozcan que sí tenemos que implementar este enfoque de igualdad en nuestro actuar. Porque de pronto, Esmirna, se habla mucho de igualdad en los discursos, ¿no? Sí. Institucionales. ¿Cómo podemos distinguir entre un gobierno que realmente está comprometido y uno que solo está cumpliendo con el tema? ¿Cómo podemos distinguir eso? Definitivamente hay muchos temas que se quedan en el discurso, ¿no? Incluso que cuando se toman como bandera o campaña política, ya una vez que se asume el cargo, pues incomodan, ¿no? Tal es el caso de la transparencia, es el enfoque de igualdad, etcétera, la perspectiva de género. Pero creo que estamos trabajando en el camino correcto. Sí hay apertura ya de los compañeros y las compañeras. Queremos también de las autoridades llevar al gabinete o el tema también. Mi nombramiento está firmado por el presidente municipal, por el alcalde, conoce ya del tema y pues vamos caminando y avanzando en eso. Porque de pronto también yo podría preguntarte qué es más peligroso hoy, la falta de acciones, que ya vemos que aquí pues ya no es eso, sí, pero ¿qué sería más peligroso? ¿El continuar en esa ausencia de acciones o la simulación de que sí se está haciendo algo? Creo que es más peligrosa la simulación. ¿Verdad? Totalmente. Sí, totalmente. El reglamento es incongruente. Sí, suena muy bien en el papel, pero ¿qué mecanismos existen o deberían existir para que tú puedas pues exigir también, por qué no decirlo, su cumplimiento real? ¿Cuáles son los mecanismos en los que tú te estás apoyando? ¿En la normatividad, como bien dices? Sí, en la normatividad y pues queremos incidir también en el próximo presupuesto para que ya hicimos un ejercicio previo para que detectaran ahí qué programas o qué actividades llevan perspectiva de género y enfoque de igualdad, pero lo queremos hacer más a profundidad y sobre todo pues que se asigne recurso a esas actividades. En Hermosillo hay muchos, hay temas que o políticas públicas que ya implementan el enfoque de perspectiva de género y de igualdad, por ejemplo, el programa de Camina Segura. Sí, es un programa muy exitoso y que ha beneficiado a muchas mujeres y bueno, vamos identificando esas acciones en las cuales necesitamos o requerimos que se asigne presupuesto para que podamos resaltar el enfoque de género y la igualdad.
Desde dentro del gobierno, vamos a irnos ahora un poquito a las entrañas, como se dice, vamos a entrarle acá. ¿Dónde están las resistencias más difíciles? ¿En las estructuras, en las personas o en la cultura? Yo creo que un poquito en las estructuras y en lo cultural también. En las estructuras porque pudiera parecer un tema adicional a toda la carga laboral que ya se tiene, sí, pero es un tema que es un cumplimiento de ley, es un cumplimiento también ya constitucional. Entonces, eso en cuanto a las estructuras. Y en cuanto a lo cultural, pues seguimos todavía navegando un poquito contracorriente con el tema de los machismos, micromachismos, el para qué una unidad de género, para qué un reglamento de igualdad si ya gozan las mujeres, por así decir, de esos derechos de igualdad, pero no se van a los detalles de donde sigue habiendo brecha de desigualdad. Sí, porque de pronto hay quien piensa que estos temas son agenda de unos cuantos nada más. La igualdad hoy en Hermosillo está avanzando, entonces nos está explicando aquí la maestra Esmirna Gallardo, o estamos aprendiendo a hablar mejor de ella. ¿Sí estamos avanzando o es que ya traemos un discurso ahí de que hablamos bonito de la igualdad? No, yo creo que sí estamos avanzando. Definitivamente. ¿Qué le dirías, por último, a quienes creen, ya lo hemos dicho varias veces, uno, que la igualdad que la equidad no es prioridad en el Ayuntamiento de Hermosillo, uno, y dos, ¿qué le dirías a aquellos que aún se resisten a llevar a cabo aquella frase que alguna vez le escuché a una gran amiga, Laura Ballesteros, y que siempre dice ella, que el recurso se vaya al discurso? ¿Qué les dirías a estas personas como último mensaje? Bueno, de entrada yo creo que para que reconozcan que sí necesitamos esa política de igualdad, transversalizarla y aterrizarla, que se detengan un poquito a observar las desigualdades. A veces creemos que vivimos en un mundo, pues, digamos, color de rosa o que no hay este tipo de brechas de desigualdad, pero las hay y si ponemos un poquito de mayor atención las vamos a encontrar. Entonces eso sería por una parte y por lo otro es que en cuanto al discurso, que el recurso se vaya al discurso. Sí, totalmente cierto. En este caso, primero que nada, porque son muchos más los beneficios que vamos a obtener implementando una política de igualdad, que la gente empiece a observar que las brechas van disminuyendo, que existe la política pública desde el enfoque de igualdad y de la perspectiva de género, porque una política pública no es solo diseñarla desde el escritorio, no, es que hay que realizar un trabajo más profundo, más de campo, más de conocimiento. ¿Para qué? Porque una política pública, su objetivo es beneficiar a un cierto sector dependiendo del programa o actividad de la que se trate. Entonces, sí, aterrizar el recurso que también se implique en todo lo que se dice. Así es, pues simplemente que se pongan, como hemos escuchado decir también muchas veces, que se pongan los lentes violeta, ¿no? Así que se pongan los lentes, pues porque dices tú, y es verdad, que volteen a ver aquello que no les gusta ver. Exactamente. ¿No? Muchas veces, porque sí lo tienen ahí, pero dicen, no, ¿dónde? Yo no veo nada, pero sí hay, sí existe, por supuesto. Pues Esmirna, muchas gracias por recordarnos que la igualdad, que la equidad, no solo es una idea bonita, es algo que se construye, se empuja y también se defiende desde lo institucional, porque sí, los reglamentos importan, pero más importa quién los impulsa y cómo se convierten en realidad. Esto fue una charla que tuvimos aquí en Punto Rosa. No sé si tengas algún mensaje, algo que les quieras mandar decir a tus homólogos o a tus compañeros y compañeras de trabajo. Pues que demos una leída, ¿no?, al reglamento de igualdad y vayamos pensando en mi área de trabajo, cómo puedo implementar ese enfoque de igualdad y de perspectiva de género. Sí se puede, si como te digo, nos ponemos a observar detenidamente en dónde están esas pequeñas
brechas de desigualdad y dónde hace falta implementar la perspectiva de género. Creo que es cuestión de apertura, de que no nos ceguemos o no nos vayamos en el discurso tradicional, ¿no? De que ya existe la igualdad y que no se requieren más normativas o más mecanismos o más políticas en ese sentido. Y sobre todo que se lleven el tema, quien nos está escuchando, tu público, tu audiencia, que compartan el tema, porque hay muchísimas cosas en el quehacer público que ahí están, que estamos avanzando, que se están publicando, que hay páginas donde las podemos consultar y las podemos difundir, pero a veces pues nos da flojera, no nos metemos tan a profundidad. Entonces yo creo que todo conocimiento hay que compartirlo y hay que sobre todo implementarlo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita me surgió, una última pregunta. ¿Cómo impacta este reglamento que nos presentaste en la vida cotidiana de alguien en Hermosillo? Pues bueno, partimos de que el servicio público impacta siempre afuera. Entonces, siempre lo digo cuando doy algún curso, alguna plática, como servidores públicos y servidoras públicas, debemos creernos que cambiamos vidas también. Sí, porque a veces esos temas nos parecen como que muy lejanos, ¿no? Exacto. Y no, todo nos impacta. Todo está correlacionado. Entonces, desde un clic, una gestión que estoy haciendo, desde mi computadora, desde la diligencia que estoy atendiendo, desde el trabajo de campo que estoy realizando, o la política pública que estoy implementando, estamos impactando en vidas afuera, en vidas de las personas. Entonces, el enfoque de igualdad al interior, claro que se va a ver reflejado evidentemente en el trabajo del servicio público hacia la ciudadanía. Claro, porque al final de cuentas, las personas que están atendiéndonos en esta administración, por ejemplo, vamos a reducirlo a ahorita la actual, pues son ciudadanos y ciudadanas también, igual que nosotros, son nuestros vecinos, nuestras vecinas, y cuando dejen el cargo, ya sea que se van a otro o que regresan a su normalidad, por decirlo así, pues también, ¿no? Vamos a seguir trabajando todos. La igualdad, definitivamente, la equidad no se logra sola, se trabaja desde espacios como como la unidad de género. Muchísimas gracias. Esto fue Punto Rosa Hermosillo, donde las conversaciones no se quedan en la superficie, se meten hasta donde realmente suceden las cosas, donde están sucediendo las cosas. Síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción que está siempre presente para que pues salgamos bien Así es, muchas gracias. en todo esto. Y estamos en TikTok como Punto Rosa HMO, estamos en Facebook, en el Facebook de El Sonorense, estamos también en el Facebook de Mujeres en Bici HMO. Estamos en todos lados porque las mujeres tenemos presencia en todas partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.